Hola amigos, un gusto en saludarles. Muy bienvenidos al programa Despertando a la Verdad. Estamos hablando acerca de los nombres del Señor Jesús. Bueno, hemos hablado de los nombres, Emmanuel, pero también tenemos que hablar de el que el Señor Jesucristo fue crucificado. Y dijimos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora, el Cristo crucificado significa Dios por nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que Dios está a favor nuestro, que Dios ha hecho algo para favorecernos. Mire, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1 y versículo número 29, hablando precisamente del Cordero de Dios, dice 1.29, y al día siguiente vio Juan, acá se refiere a Juan el Bautista, no el escritor del libro, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cristo crucificado, para ser el Cordero de Dios y quitar del pecado del mundo, Cristo tenía que morir. Y dice allí también en el verso número del Evangelio según San Juan, siempre el verso número 36, dice, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Bueno, mire, Emmanuel, dijimos, significa Dios con nosotros. Es el Cristo preexistente, Dios con nosotros. En segundo lugar, Cristo crucificado es Dios por nosotros. Por eso he leído estos dos pasajes que hablan el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también mire, el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, en el capítulo número 5 y en el versículo número 6 en adelante, él escribió estas palabras, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara o quisiera morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera, de la ira de Dios sobre el pecado. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Y aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También nos habla de la preexistencia de Cristo. Pero Cristo crucificado es Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mire también allí, en este mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo número 31 al versículo número 34. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hay acaso alguien que puede estar en contra de los hijos de Dios, en contra de aquellos que han sido lavados con la sangre que el Cordero derramó en su muerte y muerte de cruz? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mire, y agrega el apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? ¿Acaso hay alguien que puede condenar? Ni aun Satanás puede condenar a los hijos de Dios. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué tremenda bendición tenemos aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza
en el Señor Jesucristo, que le hemos creído a Dios, que Dios está con nosotros porque envió a su Hijo, al Cristo preexistente, al Cordero de Dios, como dice Juan, que quita el pecado del mundo, que el Cristo crucificado que Dios permitió, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Dice, ¿quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede condenar? Bueno, el Cristo crucificado es Dios por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido amigo, querida amiga, ese Cordero de Dios que derramó la sangre en la cruz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la Biblia, en Primera de Juan, nos limpia de todo pecado. ¿Has sido limpiado tus pecados? ¿Dios te ha perdonado? Y tú tal vez te preguntes, bueno, pero yo no sé si Dios me puede perdonar. Mira, Dios no pregunta el calibre de tus pecados. Dios lo único que quiere es que reconozca que eres un pecador, que estás perdido, que estás condenado y que le pidas perdón a Dios por tus pecados y le digas, Dios, perdona mis pecados y yo me arrepiento de mis pecados, y le digas a Jesús, Señor Jesús, lávame con tu sangre. Yo te recibo como mi Salvador personal. ¿Lo harás? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo murió para que Dios esté a favor nuestro. Es un regalo. La salvación es un regalo, es un don de Dios. ¿Qué vas a hacer? Te invito para que tengas un encuentro personal con Jesucristo, le recibas por la fe como tu Salvador personal y puedas comenzar a caminar tomado de la mano de Dios. Si necesitas hacer alguna consulta o necesitas ayuda espiritual, al pie de pantalla están saliendo los números telefónicos y también las direcciones electrónicas. Puedes llamar pidiendo ayuda si la necesitas. Si no tienes una Biblia y necesitas una Biblia, gustosamente también puedes llamar y te vamos a entregar una Biblia. Que Dios te bendiga muy ricamente.